Buenos días, queridos hermanos. Vamos a buscar nuestros asientos, por favor, para comenzar la clase. ¿Cómo están? Bien. Un poco de frío, ¿verdad? Bien. Pero bueno, ya por la gracia de Dios llegamos aquí, así es que listos para comenzar esta clase. Vamos a encomendarnos a Dios, hermanos, que nos dirija ahora que ya vamos a adentrarnos nuevamente a esta clase. Supliquemos su bendición. Ayúdenme a orar, por favor, que nos bendiga el Señor. Padre, venimos ante ti, oh Dios, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que por tu gracia, oh Dios, estamos en este lugar, por tu bendición, tu misericordia, tu bondad, y nos has permitido venir, oh Dios, para escuchar esta enseñanza, Padre. Rogamos tu bendición ahora que nos vamos a exponer a esta enseñanza y que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ilumine, y que a medida de que aprendamos, oh Dios, lo que tú dices aquí en tu palabra, te adoremos más, oh Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos y ayuda a tu siervo en su gran debilidad a exponer esta clase, de modo que tu pueblo sea bendecido y tú seas muy exaltado, oh Dios. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, bueno, vamos a continuar nuestra clase de la obra del Señor Jesucristo. Estamos llegando al final prácticamente de esta lección. La última de estas clases acerca de la obra del Señor Jesucristo son los tres oficios, ¿ok?, de Cristo. Ya en los primeros, que fue los pasados dos domingos, nosotros ya hemos visto el primero de esos oficios que Cristo cumplió y vimos su sacerdocio. Nosotros dijimos, hermanos, que Dios fue el que instituyó, ¿verdad?, estos oficios, y lo hizo para que Él, para que su pueblo se pudiera relacionar con Él, ¿ok? Nosotros dijimos que en el Antiguo Testamento podemos ver el oficio del sacerdocio, el oficio del profeta y también del rey, ¿ok? Ya nosotros dijimos en nuestras primeras clases acerca de este tema de que Cristo cumplió con ese oficio de su sacerdocio. Tocamos varios puntos que habla la Escritura acerca de por qué Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Nosotros tocamos puntos importantísimos que el autor de Hebreos nos dijo de cómo Cristo realmente cumplió este oficio, que Él es nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Algo importante que tenemos que recordar acerca de este oficio es que el sacerdote era intermediario, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Y nosotros, a modo de recordatorio, solamente vamos a mencionar esto, de que el sacerdote venía ante Dios en representación del pueblo. Entonces él hacía sacrificios, él intercedía por el pueblo ante Dios, ¿ok? Así es que ese era el oficio del sacerdote. Nosotros, hermanos, en esta ocasión vamos a adentrarnos a otro de estos oficios instituidos por el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver hoy lo que es el oficio del profeta, ¿ok? Vamos a dar lectura a 1 de Timoteo 2:5 para nosotros ir adentrándonos en este tema. 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo único. Amén. Amén. Un solo mediador, que es el Señor Jesucristo, entre Dios y los hombres, ¿ok? Por eso estamos viendo esto de los tres oficios del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos al rol del profeta, ¿ok? Si el sacerdote entonces hablaba
de parte del pueblo y intervenía por el pueblo ante Dios. Entonces el profeta, hermanos, lo que hacía era hablar de parte de Dios hacia el pueblo, ¿ok? El rol del profeta es ser simplemente el portavoz de la revelación de la palabra de Dios, ¿ok? Importante que nosotros captemos este punto aquí. El rol del profeta es ser el portavoz de la revelación de la palabra de Dios. El profeta, hermanos, es el agente por el cual Dios le comunica el mensaje a su pueblo, ¿ok? Importante. ¿Desde dónde comenzamos nosotros a ver que Dios instituyó este oficio? Bueno, desde Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 20, versículo 7. ¿Quién lo tiene, hermanos? Recuerde que este oficio no fue idea del hombre. Dijeron, bueno, nosotros nos vamos a llamar profeta, nosotros vamos a hablar de parte de un Dios. No, esto fue realmente idea de Dios. Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, ¿qué es? Génesis 27. Sí. Dice ahora, pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y ora por ti y vivirás, y si no lo devolvieses, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bien, ¿quién está hablando aquí, hermanos? Dios está hablando. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, obviamente fue cuando Abraham llega ante este rey y presenta como a Sarai como que es, ¿verdad? Que no es su esposa. Él empieza a decir una serie de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el rey quiere tomar a la mujer de Abraham, pero entonces Dios, a través de un sueño, ¿verdad?, le habla a este rey y le dice, hey, devuelve la mujer que tomaste. ¿Por qué? Porque este hombre es profeta, ¿ok? Dios está hablando aquí, entonces no es idea de Abraham diciendo, bueno, yo me voy a llamar a mí mismo profeta, ¿ok? Vemos entonces que desde el primer libro de la Biblia ya comenzamos a ver que aquí este oficio es instituido por Dios. Pero vamos más allá, hermanos. Vamos a buscar Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Hermanos, Moisés es conocido en el pueblo judío como el más grande de los profetas, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque al usted leer la palabra de Dios, especialmente el Pentateuco, usted va a poder ver que fue Moisés el agente por el cual Dios estaba hablando a su pueblo, ¿verdad? Ustedes recuerdan bien que Dios toma a Moisés para enviarlo, ¿verdad? Y declarar palabra de parte de él, de parte de Jehová, ¿verdad? Comenzamos a ver desde Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo está en esclavitud, Dios manda a Moisés que fuera y hablara mensaje de parte de Dios, ¿ok? Entonces, para el pueblo judío, Moisés fue el más grande profeta. ¿Por qué? Bueno, porque él recibió la ley, ¿verdad? Él recibió lo que ustedes conocen, lo que conocemos como los 10 mandamientos, las tablas de la ley, cuando estaba en el Sinaí, ¿verdad? Entonces Moisés siempre hablaba al pueblo de parte de Dios, ¿ok? Entonces por eso el pueblo judío lo considera el más grande de los profetas, hermanos. Ahora, la cosa no se queda ahí, sino que después cuando ustedes van indagando o van profundizando en la palabra de Dios, ustedes van a comenzar a ver que este oficio del profeta sigue desarrollándose. Y lo pueden ver con Eliseo, Elías, ¿verdad?
Eliseo incluso tenía una escuela, ¿verdad? Entonces, estos hombres, hermanos, eran agentes portadores del mensaje de Dios, ¿ok? No era, y aquí voy a tocar un tema y no voy a profundizar mucho en este momento, pero no es que el profeta se pasaba adivinando las cosas, ¿ok? No era que tenía, sí, la palabra de Dios nos dice que los profetas, Dios les daba visiones a estos hombres y les daba sueños y entonces declaraban lo que iba a pasar, pero en sí el rol del profeta es declarar la palabra de Dios, ¿ok? Al pueblo, ¿ok? Entonces, creo que sería bueno después en otra ocasión tocar a profundidad este tema, porque es importante que nosotros entendamos que todo lo que Dios quiso decirnos ya está revelado, ya está sellado. Los 66 libros que nosotros tenemos aquí, nuestra Biblia, es la revelación completa de Dios, ¿ok? Es la revelación completa de Dios. Entonces, hermanos, regresando a lo de los profetas que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, vemos entonces que estos hombres hablaban de parte de Dios. El mensaje que el Señor les daba, lo daban al pueblo ellos, ¿ok? Bueno, vamos a buscar Isaías 44:6 y tal vez otro que busque Zacarías, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. ¿Quién tiene Zacarías, capítulo 8? Y yo a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Amén. Hermanos, si captamos bien, yo he escogido solamente unos versículos, pero hay una infinidad de versículos a través de la palabra de Dios, y usted va a encontrar que una y otra vez el mensajero, cuando habla al pueblo, siempre dice, así dice Jehová, así dice Dios, así dice el Altísimo, ¿ok? Nosotros tenemos que mantener en mente que el mensaje que el mensajero está dando no viene de su propia idea, no viene de su propio corazón, no es algo que él se inventó. Esta es una palabra que Dios le da a este profeta para que la proclame al pueblo, ¿ok? Por eso nosotros debemos de tener en mente, hermanos, que cuando una persona se para en el púlpito a predicar, no es que esa persona se le ocurre, ¿verdad? Bueno, yo esta mañana me levanté con ganas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No. El predicador viene y se para porque trae un mensaje de Dios, pero ese mensaje viene respaldado por lo que dice Dios. No es lo que dice el hombre, no es mi idea, no es lo que yo quiera predicar. No. El predicador tiene que traer mensaje de Dios, tiene que traer palabra de Dios. Eso tenemos que mantener en mente siempre, hermanos. Cuando una persona se pare a predicar en un púlpito y usted comienza a ver que anda por China, Japón y anda predicando otras cosas, a ver, usted debe de entender que esta persona no está predicando la palabra de Dios. No está predicando lo que Dios ya reveló. Comienza a predicar sus propias ideas, una serie de cosas, pero nada del mensaje de Dios, ¿ok? Entonces, el mensajero tenía siempre que predicar el mensaje de Dios. Así dice Jehová.
Así dice el Altísimo. Así dice el Señor Omnipotente. ¿Ok? Ahora, hermanos, hay un pasaje en Deuteronomio 18:22 que nos ayuda a entender la marca de un verdadero profeta. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos la marca de un verdadero profeta? Porque así como tenemos profetas de Dios o personas que declaran la palabra de Dios verdaderamente, así el enemigo ha levantado personas que son falsos maestros, falsos profetas, que declaran falsedades o muchas veces mixtean lo que es la palabra pura. ¿Okay? Entonces, Deuteronomio 18:22, ¿qué es lo que nos dice ahí, hermanos? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Mis queridos hermanos, y cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? El Antiguo Testamento y vemos ahí claramente, ¿verdad? Que había falsos profetas y profetas verdaderamente que fueron enviados por parte de Dios. Bueno, muchas personas decían, por ejemplo, ahorita no se me viene a la mente, pero había este rey, creo que fue Acaz, pero tenía a su alrededor, se juntó profetas que le decían lo que él quería escuchar, ¿verdad? Él dijo, a ver, ven tú, porque le agradaba lo que estas personas le estaban diciendo. Pero cuando vino el profeta de Dios y lo confrontó con el mensaje del Señor y le hizo ver que él, el rey, estaba caminando mal, este rey se enojó tanto. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando el pueblo anda caminando mal y viene el mensajero y abre la palabra de Dios y confronta la palabra a tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Viene de Dios. Y a veces, ¿verdad? Por ejemplo, las personas prácticamente en estos días se quieren exponer a mensajes que a ellos les agrada. Que les agrada su corazón, que le digan que todo está bien, que le digan que tú eres el campeón. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan nuestras vidas? ¿Qué Dios dice de ciertas cosas que no están bien en nuestras vidas? ¿Verdad? Nosotros tenemos que exponernos a lo que Dios dice. No a lo que cualquier persona te quiera decir que estás bien y simplemente no estás bien, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento entonces vemos que había falsos profetas y declaraban que todo estaba bien, no hay preocupaciones. Más, le decían al pueblo, todo está bien, relájense. Pero decía la palabra de Dios, no todo está bien, está mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que diferenciaba a estas personas, un falso y un verdadero? Bueno, lo que acabamos de leer, que cuando la palabra se cumplía, entonces ciertamente venía del Señor, venía de Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo estaba estudiando un libro y había una cantidad de personas que decían que Dios les había dado la revelación, que ya se iba a acabar el mundo en los 80s, en los 90s, especialmente, los testigos de Jehová también tenían muchas predicciones. Bueno, cantidad, hermanos, de personas profetizando ciertas cosas que iban a pasar. Y la palabra de Dios me dice, si este profeta lo que declaró no se cumple, ciertamente no es de Dios. Es falso, no es de Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, con esto que yo les estoy diciendo es que
vemos un patrón en el Antiguo Testamento de este oficio del profeta que fue instituido por Dios. Pero esto nos está apuntando al verdadero profeta, al profeta de profetas, hermanos, a Cristo ciertamente. Porque recuerde que ya hemos venido diciendo a través de todas estas lecciones y clases, hermanos, que todo el Antiguo Testamento era sombra, apuntaba a Cristo, porque Cristo es el centro de todo, ¿verdad? Entonces, vamos a Deuteronomio 18:15, para que veamos que aquí se está ya diciendo de aquel que iba a venir, que es el profeta de profetas, el Señor Jesucristo. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Siga leyendo el otro, hermano. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ok, bueno, si ponemos este versículo que ahora la hermana acaba de leer y mantenemos en mente el versículo que nuestro hermano José leyó en Deuteronomio 18, ¿verdad? 22, y la hermana leyó Deuteronomio 18:15. A ver, hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, nos está apuntando de que Dios iba a levantar un profeta, iba a enviar un profeta. Dice, a él oirás. Esta cita bíblica hace referencia a la venida del Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Sabe una cosa? Y aquí lo encuentro un poco chistoso lo que voy a decir, porque este versículo, los musulmanes, les encanta este versículo. Les encanta porque dicen, a ver, yo te voy a comprobar a ti con tu Biblia de que ahí dice que Dios va a mandar un profeta, el más grande. ¿Y sabes quién era ese profeta? Mohammed, decían ellos. Él es. Pero lo que ellos no entienden es que cuando tú lees el contexto, y en sí el propio versículo dice que Dios va, ¿de dónde va a levantar Dios el profeta, hermana? A ver, lea lo que dice. De dentro de su propio pueblo. Y cuando yo les confronto ahí, dice, espérame, deja estudiar un poco más, dice, después hablamos, porque sí está medio raro esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser posible que sea Mohammed, verdad? Si Dios dice ahí que es del propio pueblo, ¿verdad? Israel. Es imposible ahí ya nomás. Entonces, hermanos, bueno, Dios aquí nos está diciendo que iba a enviar al gran profeta de profetas, que fue el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo viene, hermanos, a esta tierra, los apóstoles reconocieron que Él era el profeta que iba a venir. Mira, vamos a Hechos capítulo 3, versículos 22 al 23. Hechos capítulo 3, versículos 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Hermanos, vamos a prestar atención al texto. ¿Escucharon lo que dijo ahí? Aquí está, ¿verdad? Los apóstoles hablando, estamos ya en el Nuevo Testamento, cientos de años han pasado. Ellos están haciendo referencia a lo que ya nosotros dijimos en Deuteronomio 18, ¿verdad? A ver, ¿puedes leer solamente la primera parte? Escuchen lo que dice, hermanos. Porque Moisés dijo a los padres. Ahí está, porque Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Y qué acabamos de leer en Deuteronomio? Bueno, los apóstoles están reconociendo, hermanos queridos,
de que ese profeta, esa persona enviada, la cual se profetizó, se dijo, se escribió, Moisés habló de él. Bueno, ya los apóstoles están reconociendo, este es aquel que estaba escrito en Moisés, en la ley. Este es el gran profeta. Pero me encanta lo que dice, sigue leyendo por favor. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ay, ahí vamos, ahí la cosa está más seria. Toda alma, hermanos queridos, que no oiga a este profeta, será desarraigado del pueblo. A ver, mis queridos hermanos, aquí ya estamos viendo sin duda alguna una superioridad tremenda por parte de Cristo y con Moisés. Cuando comparamos lo que la Escritura dice de Moisés, el mejor de los profetas, ¿verdad? Ahora usted viene a compararlo con Cristo. Usted va a ver una tremenda diferencia, porque aquí está diciendo la Escritura: aquel que no oiga a este profeta, su alma va a estar desarraigada. ¿Qué es lo que el texto nos está diciendo, mis hermanos? Que este profeta no es como aquellos que estaban en el Antiguo Testamento. Que este profeta ciertamente tiene mucha más autoridad que estos que se habían levantado en el Antiguo Testamento, o que Dios había puesto en el Antiguo Testamento, como Eliseo, como Elías, como Moisés, como Abraham, Jeremías. Hermanos, usted puede nombrar a todos los profetas del Antiguo Testamento, pero cuando usted compara a Cristo con estos hombres, aunque fueron portavoces de Dios, de la voz de Dios, no hay comparación. No hay comparación, porque aquí la Escritura claramente me está diciendo: si tú no oyes a este profeta, tu alma va a ser desarraigada del pueblo. Aquí hay algo especial de Cristo. Este es especial. Miren, no solamente, hermanos queridos, y por favor pónganme atención lo que vamos a decir, porque miren, no solamente los apóstoles están ya ellos entendiendo que Cristo es el gran profeta, sino que otros discípulos también que escuchaban a Cristo empezaban a entender ellos de que este era el gran profeta de profetas. Mire, vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Wow, 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 hermanos queridos. Lo que estamos viendo aquí es que obviamente este es el relato de los discípulos que iban a camino a Emaús, ¿verdad? Entonces, estos discípulos tenían un entendimiento de que Cristo era el profeta. Y estas personas están diciendo: mira lo que está pasando. Ellos iban ahí, ¿verdad? Camino a Emaús, y están diciendo: bueno, este es el... A ver, hermana querida, ¿lo puedo volver a leer? Perdóneme. Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Poderoso en obra y en palabra. ¿Y cuál era el rol del profeta? Hablar palabra de Dios, mis hermanos queridos. Entonces, quiere decir que estos discípulos, ¿ok?, que ya habían escuchado a Jesús una y otra vez, sus enseñanzas, todo lo que él hablaba a las multitudes, llegaron a la conclusión de que este era un varón profeta poderoso en palabra. Y enseguida nosotros vamos a ir entrando para que veamos la gran diferencia que hay entre Cristo y estos profetas. Pero solamente lo que les estoy diciendo es que prepare su mente
y su corazón. Porque cuando entremos ahí, aquí estos textos, ya usted no va a querer salir de ahí, porque hay tanta comida, tanta ricura aquí en estos textos, mis hermanos, que no van a querer ustedes que se termine la clase. ¿Ok? Hermano, disculpe, Sí. hermano, los profetas cuando decían, así dice el Señor. Jesucristo dijo, de cierto os digo. Él afirmaba. Nosotros cuando habla el pastor decimos amén, pero hasta que usted ha dicho las palabras. Él antes de hablar decía, de cierto os digo. Amén, sí, es verdad eso. Y enseguida vamos a entrar en todo eso. O sea, yo sé que ustedes, hermanos, están pues bien preparados, pero miren, ahora tenemos que los apóstoles reconocieron que este es el profeta de profetas. Tenemos que los otros discípulos reconocieron que Cristo es el profeta de profetas, ¿ok? Ahora, el pueblo también, el pueblo que lo escuchaba, reconocía que este era un profeta. A ver, vamos a ver a Lucas, capítulo 7, versículo 16. Lucas, capítulo 7, versículo 16 al 17, hermanos. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¡Wow! Ahora el pueblo, hermanos, está reconociendo algo grandioso. Ellos tuvieron tanto temor, diciendo, un gran profeta se ha levantado. ¿Saben lo que quiere decir esto, hermanos? Es que este pueblo ya tenía tiempo que no escuchaba a nadie hablar como Cristo. Entonces, al ellos escuchar esa enseñanza, esa palabra, y enseguida les vamos a entrar a eso, este pueblo dijo, ¡wow! Tuvieron gran temor y dijeron, este es un gran profeta. ¿Ok? Entonces tenemos los apóstoles, los discípulos, el pueblo en general reconocía que Cristo es ese gran profeta de profetas. Bueno, tengo más citas, pero vamos ahora a ver que también Cristo mismo habló de él como profeta. Vamos a Lucas, capítulo 16. Lucas 16 al 33. ¿16? 16:33, mi hermano. Lucas 16:33. Oh, perdón, Marcos, perdónenme, dice. Marcos 6:4. ¿Qué le pasó a su Biblia? ¿No está ese? Sí está 16, pastor. No dice. En Lucas. Marcos 6:4. No sé qué Biblia traen, hermano. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A ver, aquí está Cristo hablando, hermanos. Y Cristo dice, no hay profeta sin honra en su propio pueblo ni entre sus hermanos, ¿verdad? Ok, entonces Cristo mismo está reconociéndose, Él habla de Él como el profeta. ¿Ok? Importante, hermanos, importante. Ahora, hermanos queridos, quiero que capten esto, porque Él, o sea, el Señor Jesucristo, no solamente habla palabra de Jehová hacia el pueblo, sino que Él mismo es la palabra de Jehová, hermanos. Él es el gran Logos. Él es el que tiene toda la autoridad, hermanos. Por eso, Cristo no es como uno de los profetas, sino que Él es el gran profeta de profetas. Él es el mensaje de Dios, hermanos. ¿Ok? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén.
escuchemos esto, hermanos, mira, a veces leemos así corrido, pero si ponemos atención en la profundidad que hay en este texto, hermanos, en el principio era, el verbo es la palabra, ¿ok? Y el verbo era, y el verbo era, ok, ¿y qué sigue más adelante, hermanos? Siga leyendo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Sigue leyendo, hermano. En Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Y qué más? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. A ver, hermanos, ¿dónde dice que y el verbo se hizo carne? Ok, y habitó entre nosotros. El 14, hermano. El 14, a ver, mi hermana, puede leerlo. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros. y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, Lleno de gracia. lleno de gracia. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¿Qué es lo que acabamos de leer? La palabra nos está diciendo aquí que esa palabra de Jehová, ¿verdad? La palabra de Dios es Cristo mismo. Y cuando Cristo viene y toma un cuerpo y se hace carne, Él es el mensaje. Él es, ¿verdad? Ese mensaje que el pueblo necesita recibir. Y el pueblo necesita ver. Y el pueblo necesita escuchar. Cristo es el Logos de Dios. Por eso es importante, hermanos queridos, que entendamos. Si usted quiere ver a Dios y dice, yo quisiera ver a Dios, ve a Cristo. Si usted quiere escuchar a Dios, escucha a Cristo. Porque muchas personas dicen, si tan solo yo viera a Dios, bueno, Cristo es Dios. Porque ¿qué dice la palabra? A ver, en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Hermano, una de las la maravillosa realidad de la Navidad es que el verbo se hizo carne. El verbo, el mismo Dios se hizo hombre por amor y por gracia a nosotros. Esa es la maravilla de la Navidad y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que no es Santa Claus, no son los regalos, es la realidad del que el verbo se hizo carne. Amén. El mismo Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, perdón que interrumpa. También Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, Felipe, no me has visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Exactamente. Y acuérdese que Tomás fue el primero que le dijo, Dios mío y Padre mío. Después de la resurrección, Tomás fue el primero de todos los discípulos que le dijo, Dios mío. Sí, hermano, ustedes estaban bien adelantados. Ya se me adelantaron. Disculpe. No, perfect. I love it. Ustedes son teólogos. Colosenses capítulo 1, versículo 15, hermanos. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, mis hermanos. Por eso tenemos que entender que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, estamos escuchando de Dios, porque Él es Dios, ¿ok? Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como que dices tú, muéstrame al Muéstranos al Padre. Padre. ¡Wow! Sí, es lo mismo que nuestra hermana estaba diciendo aquí. La palabra de Dios es maravillosa, es clara. A ver, ¿tú quieres ver a Dios? Bueno, ve a Cristo. ¿Quieres escuchar a Dios? Escucha a Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, mis queridos hermanos. Todo esto es precioso. Es maravilloso. Pero
Quizás, hermanos, el pasaje bíblico más importante, ¿verdad? Desde un punto de vista teológico, hermanos, es el que encontramos en la introducción a la carta de los Hebreos, perdón, que ahí nos dice que Cristo es la máxima y la última revelación de Dios para el hombre, hermanos. Esto es precioso. Cuando usted estudia la carta a los Hebreos, en la introducción usted va a encontrar tanta ricura teológica, tanta profundidad, tanto en qué meditar, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer versículo del 1 al 2. A ver. Dios habiendo hablado. A ver, hermano, no lo escucho. Dios, bueno, que lea otro hermano. Lea otro. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas. ¿Siga leyendo, hermano? No, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Siempre el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Amén. Hermanos queridos, a ver, vamos con calma. Dios, habiendo hablado, ¿qué más dice el texto? De muchas maneras, a través de muchos hombres, ¿verdad? Bueno, aquí el autor de Hebreos nos está recordando lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento con esto de que Dios estaba hablando? Bueno, lo que ya hemos mencionado, hermanos, los profetas. Dios habló de muchas formas al pueblo, de muchas maneras. Utilizó diferentes personas con diferente carácter, ¿verdad? Utilizó a profetas llorones, como Jeremías. Utilizó a hombres valientes, utilizó a otros que estaban a veces en depresión, utilizó, hermanos, de muchas formas. Dios les hablaba a su pueblo una y otra vez, con su gran amor, con su paciencia, su misericordia. Traía hombre, a cada generación les enviaba, ¿verdad? Ahí el mensaje. Pero Hebreos nos está diciendo que en estos últimos días, y cuando el autor de Hebreos dice los últimos días, es porque ya entramos con la venida de Cristo, mis hermanos queridos, entramos a la recta final. A veces tenemos la idea, bueno, todavía falta muchísimo. No. La Biblia dice que cuando Cristo llegó, ahí comenzó los últimos días. Cuando Cristo se hizo carne y vino, fue porque Dios mandó su mensaje final. ¿Ok? Entonces, si en ese tiempo el autor de Hebreos está diciendo que ya estábamos en los últimos días, mis hermanos queridos, continuamos ahora, que tantos años han pasado, pero miren, ¿qué dice Hebreos? Dios habló muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, y utilizó diferentes hombres. En estos últimos días, Él nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación final, completa de Dios. El mensaje final, el mensaje completo de Dios para que el pueblo oiga. Y todo esto tenemos que irlo poniendo juntamente con esos pasajes que hemos nombrado, hermanos. Dios nos ha hablado ya. Por último, con el Hijo, Él era la revelación completa. Ya nos dijo Dios que en los últimos tiempos Él iba a levantar al profeta de profetas. Y ya Dios nos ha dicho que Cristo ha sido reconocido como el gran profeta de profetas. Hermanos, para terminar, la diferencia, ¿ok?, entre estos
profetas del Antiguo Testamento y Cristo son los siguientes. Los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres pecadores, pero Cristo fue sin pecado. La diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y Cristo fue que los profetas del Antiguo Testamento hablaban con una autoridad que Dios les daba para que hablaran, ¿ok? Y no tengo tiempo de ir a estos pasajes bíblicos, pero Cristo, Él es la autoridad. Él es la autoridad. Mira, vamos a buscar a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Versículo 28 al 29. Cuando terminó Jesús sus palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que el pueblo observaba una gran diferencia entre las palabras de Cristo y los escribas, esos fariseos, ¿verdad? Él enseñaba con autoridad, porque Él es la autoridad, hermanos. ¿Qué más podemos ver de diferente entre los profetas del Antiguo Testamento y Cristo? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, hablaban de un mensaje de parte de Dios. Pero Cristo, mis hermanos, es el mensaje. Él es el mensaje. Su propia vida y su palabra despliega el mensaje. Por eso vemos que una y otra vez en las Escrituras, Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta al cielo. Escuchaste que dije, así se dice aquí, pero yo te digo, porque Cristo es la máxima autoridad y Él es el mensaje, hermanos. Por eso, si queremos escuchar el mensaje de Dios, escucha a Cristo, ve a Cristo, porque Cristo es, como dice el autor de Hebreos, el mensaje de Dios. Él es, mis hermanos queridos. Y quiero terminar con esta cita de John Stott, que dice, él dice lo siguiente: ellos, o sea, los profetas, ellos se borran a sí mismos, dice John. Él se coloca en el centro de su enseñanza. Ellos no se señalaban a sí mismos porque decían: esta es la verdad como nosotros la entendemos, aquí está, la proclamamos. Pero Jesús decía: yo soy la verdad, yo soy el camino, síganme, síganme. Mis hermanos queridos, lo que nos recuerda que el mensaje no se trata de nosotros. Nosotros no somos el centro del universo. Todo se trata de Cristo. Él es el centro de todo y Él es el mensaje. Él es el centro de nuestra adoración, porque Él es el profeta de profetas. Y que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, oh Dios, por este tiempo. Te bendecimos y te adoramos. Tú eres grande y poderoso. Gracias por Cristo, porque Él es la máxima revelación de ti, oh Dios. Bendito sea su nombre. Ayúdanos, oh Dios, en el resto de este servicio. Prepara nuestros corazones y el mensaje, Señor, y que tu Espíritu, oh Dios, dé conforme a cada necesidad de los oyentes. Te lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. All right, vamos a tomar café y a comer unos bagels. Dios les guarde, hermanos. Teólogos. Hermano, sabía que trabajo para judíos por 26 años. Y ellos hacen el agua, ¿se acuerdan cuando Jesucristo
Juan dice todo rico, ¿verdad? Ríos de agua viva, el que cree en mí correrá. Ellos hacían rituales, hermanos, y traían cántaros. En ese tiempo traían cántaros, hermanos, y se querían llenar de esa agua. Y le dijo él, no es necesario, solo crean en mí, y correrán ríos de agua viva en ustedes. Sí, yo no lo sabía. Pero dice que el poco, y que bien frondoso que en el tiempo de Moisés. Ay, qué poder, Dios los bendiga. Igualmente, hermano. Dios les bendiga, hermano.